Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí en el primer vídeo de los dos que vamos a subir. Como ya sabéis, la jornada número 30 ha finalizado y con ello vamos a hacer la crónica de este mismo partido, del último partido que se disputó ayer entre el Girona y el Villarreal, ¿no? Como digo, ya ahora lo vamos a comentar de forma rápida, miraremos cómo está la clasificación actual y repasaremos cuáles son mis notas y cómo queda la clasificación a nivel de mis notas, ¿no? A nivel de puntuaciones para la siguiente jornada. Como bien digo, aparte de este vídeo, hoy habrá el segundo que haremos esa previa del Bayern de Múnich, bueno, mejor dicho, del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, ¿vale? Ya sabéis que entre semana ahora pues tenemos esos partidos de Europa. Mañana habrá un triple vídeo posiblemente. El primer vídeo realizaremos la crónica de ese Madrid-Bayern, luego la previa de ese Barça-Atlético y también la previa, otro vídeo del Sporting de Braga frente al Real Betis Balompié. Como bien he dicho, vamos a analizar un poco el partido del Girona-Villarreal, pero antes de eso vamos a analizar de cómo ha ido la clasificación en esta jornada que ha sido tan apasionante, sobre todo para equipos, sobre todo de la parte de la novena a la decimoséptima, decimoctava posición, donde la mayoría han cambiado y yo creo que durante la temporada, durante los 7 partidos, perdón, que faltan, bueno, 8, faltan 8, perdón, para terminar la temporada, pues veremos que cambiarán muchísimas cosas. Como bien digo, después de la victoria del Girona ayer, sube a la posición duodécima o decimosegunda, ¿no? Con 37 puntos, a un punto del noveno, que es el Osasuna. Y el Villarreal, por su parte, tenía la opción, tenía la oportunidad también de poder seguir sumando puntos. Ya no es acercarse a la parte de arriba, que está casi imposible, pero sí que es verdad de alejarse un poco del Atlético de Madrid, por lo cual no han podido llegar y de momento se quedan terceros con 58 puntos. Vamos a comentar de forma rápida en este vídeo la crónica. Como digo, el Girona que vence, el Girona que ganó con solvencia o no, ahora lo comentaremos, pero un Girona que me ilusionó bastante viéndolo ayer y un Villarreal que, bueno, yo creo que se está conformando con muy poquitas cosas. Veremos si la temporada que viene van a seguir pesos pesados y sobre todo yo creo que el Villarreal necesita más pólvora, no en ataque, sino en el equipo en sí. El Girona que salía con Gazzaniga en portería, Alex Moreno y Arnau Martínez en los laterales, Vítor Reis y el propio Daley Blind en la pareja de centrales, Bitzel, Fran Beltrán, Iván Martín en el medio, en bandas también como mediocampistas, ¿no? Unagi y Tsigankov, y en punta Banat. Ya sabéis que utilizaba el Girona una 4-5-1 que le fue bastante bien. El Girona que realizó un partido muy completo. La gente pues siempre que el Villarreal tocaba decía, bueno, pues a partir de ahora el Villarreal meterá 2 marchas más y le complicará la vida. Y al final el Girona prácticamente asegura la permanencia con esta victoria, que fue el gol propia de Pau Navarro, pero que también le cuesta bastante caro porque hay 3 lesionados para el Girona, como son Banat, que parece ser que las próximas semanas se las va a perder. Esperemos que puede seguir jugando en el Girona lo que queda de temporada, aunque sea un partido o dos. Luego Arnau Martínez, que parece que queda más en un susto que en otra cosa, ¿no? Y Daley Blind, que también parece una lesión de un par de semanas. Veremos los 3, porque ya digo que son posiciones que el Girona, menos el lateral derecho que lo tiene bien cubierto con Hugo Rincón, y la defensa que ahí me trae más dudas con Alejandro Francés como suplente. Yo creo que la punta, obviamente, no hay un suplente nato. Que, ojo, ayer Abel Ruiz marca su mejor partido, imaginaros cómo es, desde que está aquí en Montilivi, ¿no? El partido de Girona es muy correcto, Gazzaniga deja otra portería en cero y un equipo que para nada se esperaba de un Girona que obviamente empezó la temporada con muchos problemas, que en la jornada de séptima, octava estaba el último con 3-4 puntos y ahora mismo está decimosegundo con la ilusión de poder intentar llegar a Europa, pero obviamente con la cabeza puesta en la permanencia de asegurarla. En el caso del Villarreal, para hacerlo rápido, salía con Luis Junior en portería, con Mourinho y Alfonso Pedraza en los laterales, Pau Navarro y Renato Veiga la pareja centrales, Pape Gueye y Santi Comesaña en el medio del campo, bandas en esta 4-4-2 con Nicolás Pepe y Alberto Molero, y en punta Jan Moreno y George Mikautatse, un 11 que creo que lo clavé, ¿no? Lo clavé en la previa, y un 11 la verdad que bastante previsible. Estamos viendo un Villarreal donde, bueno, hay ciertas cosas que me traen
muchas incógnitas, como por ejemplo el nivel actual de Renato Veiga, el nivel actual de incluso Santiago Mourinho, que era un lateral que, oye, a mí me gustaba mucho, me gusta más como central, las cosas como son. Pero bueno, ya digo, Renato Veiga, obviamente para mí uno de los mayores señalados de este Villarreal, que está haciendo un gran año en Liga, que aún así va tercero, pero que obviamente ha abandonado la Copa al primera de cambio, ha abandonado la Champions en la primera de cambio, quedando penúltimo en una liguilla donde hay equipos muy inferiores al propio Villarreal, y sobre todo en Liga está tirando puntos totalmente a la basura. Y bueno, veremos Marcelino qué decisiones toma en las últimas jornadas, pero si el Villarreal quiere asegurarse esa tercera posición, deben cambiar bastantes cosas. Como he dicho, hemos hecho una crónica bastante larga, y ahora toca el momento de analizar las notas de esta jornada. Como bien he dicho, las notas de esta jornada, vamos a empezar con ese Sevilla, que le ponemos un 0 patatero, ¿no? Un 0 redondito para un Sevilla que obviamente solo lleva 2 puntos de los últimos 15. Ya sabéis que este 0 no le ponemos a la temporada, le ponemos a la jornada número 30. Cuando pongamos las notas de la temporada serán graciosas, porque habrá equipos que apenas puntúen con una buena nota, pero bueno, ya digo, un Sevilla dramático en el Tartiere, un Sevilla muy inferior a lo que se esperaba la gente con el nuevo Luis García Plaza, y un Sevilla condicionado por un Nianzú, que bueno, es el principal candidato del desastre del Sevilla, el partido que se enfrentó al Oviedo el domingo. En la 19ª posición pongo a lo mejor alguna sorpresa o no. Bueno, pongo al Real Madrid con un 0,5. No le he puesto un 0 porque el gol de Militao te da pues ganas de ver también el partido contra el Bayern, por el simple hecho de que, ostras, está en un buen momento vuelto de la lesión. Hay futbolistas que se salvan como Tchouaméni, como por ejemplo se salva incluso Vinicius, a lo mejor un poco, Pitarch, ¿no? Los chavales de la cantera. Pero obviamente Carreras, Mbappé, Rudi Hausen los coloco en el mismo saco prácticamente. Mucho fútbol, Arda Güler, Bellingham, los tengo que, vamos, están en un momento, al igual que Alexander Arnold, un momento muy bajo de forma. Para mí, después de la derrota, que tampoco fue una derrota abultada, obviamente es una derrota que te deja 7 puntos del líder, que es el Barça, y bastante tocado mentalmente, y es por eso que le pongo tan mala nota. En la 18ª posición, y cerrando el descenso en esta jornada, colocamos al Athletic Club de Ernesto Valverde con un 2, sí, los 2 tantos que se llevó de parte de un Getafe muy superior, a un Athletic que apenas está demostrando nada, que yo tenía la confianza de que después de quedar eliminado en Europa, en Champions, pudiera hacer una buena copa, la cual ha hecho, llegando hasta semifinales y peleando hasta el último segundo, pero es que en la liga está desapareciendo un Atleti que tanto el Español como el Osasuna son infinitamente peores, entender la palabra, a nivel de plantilla, y el Atleti por su parte no lo está aprovechando en absoluto. Vamos a hablar de la 17ª posición con el Valencia de Carlos Corberán, un Valencia que empezó ganando, pero en la segunda parte y una mala gestión de los cambios a nivel mental, porque Giralde te machaca a nivel, como digo, de cambios, te perjudica y te coloca un 1-3 y que la afición local te pite. El Valencia tenía una oportunidad de oro porque si hubiera ganado, aparte de conseguir 12 de 15, hubiera conseguido que el proyecto del Valencia siguiera subiendo. No sé si serían 40 puntos, llevaría el Valencia ahora mismo, lo cual te dejaría bastante cerca de Europa y por qué no luchar, ¿no? Como digo, esa derrota previsible, porque un Celta que, oye, es el Celta, esta temporada está muy bien, igual que la pasada, pero obviamente esta de remontada pues duele a todo el mundo. En la 16ª posición coloco al Levante, un Levante muy débil, no defensivo, me trajo muy malos recuerdos de un Levante que a principio de la temporada ya tenía estos problemas defensivos y que a lo largo de la temporada y a lo largo de la campaña no ha tenido tantos, pero es que el partido contra la Real podrían haber sido no 2, sino 5 o 6. Al final la suerte estaba del lado del Levante a nivel de palos, porque 3 palos, balón al palo disparó la Real Sociedad, y al final Levante pues tuvo sus momentos de picardía, de intentar ir a por el gol, no llegó y al final la Real sentenció en esos últimos compases del encuentro. En la 15ª posición coloco al Elche con un 4, un Elche que vuelve al descenso después de, creo que prácticamente no ha estado en ningún momento de la temporada. Un Elche que, bueno, pues obviamente todo el mundo sabe que ha ido de más a menos a super menos, ¿no? En esta campaña, que solo lleva 4 puntos de los últimos 15 y que el último partido frente al Rayo, si no me equivoco, el propio domingo, o sea, el propio viernes, perdón, no fue un partido correcto, ¿no? Esa roja a Vigas perjudicó mucho al equipo ilicitano, y si no llega a suceder esa tarjeta roja, pues veríamos
que hubiera pasado el partido. Al final le expulsan, el Elche tiene cero confianza en el equipo ahora mismo a nivel de ir a por el resultado, y al final eso lo notan los futbolistas, lo nota la afición, y es un Elche que ahora mismo está en horas muy, muy bajas. 14ª posición para el Villarreal de Marcelino, que no voy a comentar, que vamos a ir ya a los siguientes clasificados, porque ya hemos comentado, creo que todo lo que teníamos que comentar de este Villarreal. Como digo, en la 13ª posición y 12ª posición, por eso he dicho los siguientes, veremos a un Betis y Atlético de Madrid con un 4,75 de nota, ¿no? Casi raspando el 5. ¿Por qué? Porque el Betis yo creo que hace un partido muy flojo, pero obviamente puntúa un punto, que al fin y al cabo pues es importante siempre sumar, y más sabiendo dónde están. Un Betis muy flojo, que no se le puede aprobar en la vida, pero obviamente, además de que le esperamos mucho, sabemos también la complejidad de competir también en Europa League, ¿no? Al final están compitiendo por terminar quinto, que le llevaría acceso a esa zona de Champions, y es por eso que mi mente también le da un poquito de tranquilidad en ese sentido. Al igual que el Atlético de Madrid, que además de jugar contra el Barça y contra el líder, sabiendo lo que se jugaba el Barça, pues oye, jugaba con muchos suplentes, con mucha gente que no estaba convocada por lesión, por sanción, y al final le pongas un 5 porque al final casi le sacan un punto al líder absoluto y solidario de la liga. Vamos en la 11ª, 10ª y 9ª posición, empatados con un 5, a la vez de Quique Sánchez Flores, el Osasuna de Alessio Lisi y el Español de Manolo González. 3 equipos que consiguieron resultados, pues bueno, primero vamos a comentar el Osasuna a la vez. ¿Por qué le pongo más nota al Osasuna que a la vez? Porque le doy más mérito al punto que consigue el Osasuna fuera de casa que al punto que consigue el Alavés en casa. Obviamente la plantilla del Osasuna es mejor que la del Alavés, pero creo que conseguir un punto fuera de casa para equipos que, oye, deben estar compitiendo, no por lo mismo, porque el Osasuna creo que tiene un poco más de nivel adquisitivo, ¿no? Pero como digo, creo que el Osasuna obviamente merece ese 5 por encima del Alavés, que apenas va a haber diferencia en mis notas, ¿no? El Español, por su parte, después del empate contra el Betis, creo que sale el mejor perjudicado, entre comillas, porque para mí también, obviamente, el Español sigue sin romper las rachas, el peor equipo de este 2026 de, yo creo que las 5 grandes ligas, lleva 3 puntos de los últimos 15, la Champions y Europa están lejísimos y casi imposible de competir, yo creo que no lo va a conseguir ni de broma, y es por eso que le pongo ese 5. En 8ª posición coloco al Rayo Vallecano, que sí, venció 1-0 al Elche, sin tampoco mucho brillo, pero obviamente sabiendo que en esta semana, en el jueves, va a jugar contra el AEK de Atenas en un encuentro que no va a ser para nada fácil para ellos y que van a tener que jugar con muchos titulares. En el día del viernes jugó con varios suplentes, supieron competir y al final son 3 puntos donde el Rayo se aleja de la zona de abajo porque ya son 8 de los últimos 15, así que enhorabuena vallecanos. En la 7ª posición y en la primera que llevaría acceso a Europa League colocamos al Oviedo del señor Guillermo Almada, y sí, es una victoria que mucha gente a lo mejor no le sirve porque llega tarde, pero oye, es una victoria que te deja 7 puntos, 10 eran imposibles de poder igualar, y al final hundes un poco la mentalidad a un equipo que es un rival directo a ti, y es una victoria de mucho prestigio, así que un 7 para el equipo del Tartiere, el equipo asturiano. En 6ª posición coloco al Celta de Vigo de Giraldez. ¿Por qué de Giraldez? Porque ganan gracias a él los cambios, el Celta en un momento principal del partido coloca futbolistas que a lo mejor no son tan habituales como Josef Aidú, Hugo Álvarez, Pablo Durán, Ferran Juclà por encima de Borja, ¿no? Entonces saca futbolistas que no están en el primer nivel, ¿no? A nivel de ataque, el Celta lo nota, el Celta se perjudica a sí mismo, pero en la segunda mitad Giraldez modifica 2 piezas como son la entrada de Suedberg y la entrada de Fer López, y el partido cambia totalmente, con un Moriba que está creciendo durante toda su carrera a partir desde su llegada al equipo vigués, y es por eso que el Celta casi se lleva un 8 en este vídeo, ¿no? De mis notas. En 5ª posición ya y en la primera puesto que te da acceso a Champions, esa Real Sociedad que se queda a 0,15 de poder, o 0,25, me da igual, 0,25 mejor, de poder intentar estar con el 8, ¿no? Una Real muy superior al Levante, que tuvo poca efectividad realmente y que, bueno, veremos qué pasa con las lesiones de Julieta Car y compañía, pero creo que realmente es una Real
que no es que solo ha ido creciendo, es que está cerquita, ya no solamente de Europa League, que ya está, sino cerquita de las posiciones de Champions, algo que ningún aficionado del equipo donostiarra podía esperar en la jornada 10. En cuarta posición, encontramos al Fútbol Club Barcelona. Y sí, su partido no es brillante, su partido no es de 8, pero su importancia sí que lo es. Al igual que hemos dicho que el Madrid sacaba un 0,5, pero no es por su partido, sino por lo que pasaba, porque yo también le doy mucho valor aquí, es que el Barça le ponga un 8, marca Lewandowski en los últimos minutos y te da unos 3 puntos que pueden ser literalmente privilegiados para conseguir ese título de liga, ¿no? 7 puntos por encima, con el clásico en el horizonte y con la idea también pensando un poco en competición de Champions que tienes el miércoles en casa, ¿no? Contra el mismo equipo, contra el Atlético de Madrid, que va a ser un duelo espectacular. En tercera posición encontramos al Girona de Michel. Al igual que hemos dicho con el Villarreal, no me voy a explayar mucho con ellos. El equipo catalán está en un buen momento de forma jugando en casa. Son 7 puntos de los últimos 15, compitiendo de tú a tú. Y cuando juega en casa, ya digo, es un equipo perfecto que está compitiendo por muchas grandes cosas. Llega tarde esta competitividad porque ya no puedes a lo mejor optar con más tranquilidad para intentar ir a Europa, pero obviamente la salvación yo creo que la tiene prácticamente asegurada el equipo catalán. En segunda posición hemos colocado al Getafe y sí, hemos estado a esto de colocarlo con ese 10, ¿no? Pero se lo ha llevado otro equipo, ya podéis hacer cálculos, ¿no? ¿Qué equipo queda? Pero el Getafe, el equipo azulón, el equipo liderado por Satriano, por Gené, por Zaid Romero, Luis Milla, Arambarri, David Soria y compañía, y junto al papá, a Bordalás, ¿no? Han creado un equipo que ya no es que sea fiable, es que llevan 12 puntos de 15, un Getafe que arrolló perfectamente al Atleti, que entiende perfectamente a lo que ha de jugar en cada partido, y un Getafe que está dispuesto a quedar en Europa y hacer historia una temporada más cuando nadie daba ni la salvación por ellos. Imaginaros, menuda locura lo que estamos viviendo para el equipo del Coliseum. Y para terminar, el 10 se lo lleva el Mallorca, el equipo de Michelis, que le ha cambiado totalmente la cara. Un De Michelis que lleva 7 puntos de los últimos 12 desde que ha llegado él. Un Mallorca que aparte de cambiar radicalmente la cara, ha modificado en muchos aspectos, ha introducido a Lubumbo, ha introducido y ha sabido colocar bien a Sergi Darder, al igual que a Manu Morlanes, ha sabido posicionar a jugadores como Mojica o Mafeo, que están en un gran momento de forma actualmente, y veremos si Jan Virgili también puede hacerse un hueco, ¿no? Que es un futbolista que obviamente esperemos que tenga mucho recorrido en nuestra liga, ¿no? Al final, no solamente sea la victoria, que es una victoria muy trabajada, sino ganarle al segundo, dificultarle al segundo el poder ganar la liga, pero es que tú has salido del descenso y realmente te has asentado en una posición como la 16ª y con aspiraciones de ir subiendo hacia arriba. Para seguir comentando, estas son las notas desde la jornada 22. ¿Qué equipos me sorprenden? Pues obviamente el Barça sigue líder, el Getafe y el Rayo siguen compitiendo para intentar estar en la zona ahí, ¿no? En la zona peleón, ¿no? Que le digo yo, pero obviamente tanto Getafe como Barça están muy por encima de los demás rivales. También he dicho que obviamente esto lo hacemos desde la jornada 22, son las últimas 8 jornadas. Posiblemente la Real tuviera más puntos, el Atlético a lo mejor también, si lo llegamos a hacer desde el primer momento, pero al hacerlo tan tarde, pues ya no tiene la misma eficacia, ¿no? Aquí me he olvidado que el Girona iría por encima de Madrid y Villarreal, imaginaros, pero bueno, en fin, son cositas mías. Y al final, mis predicciones fueron de las peores, si no fue la peor, fue de las peores. Unas predicciones horribles donde solamente clavé el Rayo Elche, donde sumé 2 puntos en la Real Sociedad Levante y donde solamente he sumado un punto en el Atlético Barça, que dije que ganaría el Barça 2-3, y donde he sumado un punto donde el Celta, que dije que ganaría el Valencia. Obviamente las sorpresas de Oviedo ganando, la sorpresa del empate del Alavés Osasuna no lo esperaba, de la derrota al Villarreal del Madrid tampoco, la victoria que le daba yo al Betis no sucedió, ¿no? Muchos factores, el empate del Atlético que yo di contra el Getafe tampoco se dio, muchos factores que al final me han perjudicado y no me han permitido sumar más puntos de esos 7 que hemos conquistado en esta pésima jornada. Como digo, y espero que os haya encantado este vídeo, luego, dentro de nada, dentro de unos minutos, tenéis ya el siguiente vídeo de ese Madrid-Bayern de Múnich. Lo estoy intentando hacer lo más rápido posible para que tengáis ese vídeo hoy y para que en ningún momento os lo perdáis, porque lo que se viene hoy y en esta semana
es crucial para los equipos españoles y para que la próxima temporada el quinto clasificado esté en la fase de Liga de la Champions League. Así que, gente, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.